Bobby Driscoll fue una estrella que se hizo famosa desde muy pequeña. Su primer papel lo obtuvo cuando, por casualidad, paseando por el estudio, se encontró con un barco falso y él, con su inocencia de niño, preguntó al director que dónde estaba el agua de aquel barco. El director quedó tan prendado de aquel niño por su vivacidad y ingenuidad que le otorgó su primer papel en una época que en los años 40 estaba más naturalizada que un niño pues tuviese papeles de éxito en el cine y no estaba tan controlado como hoy. Su camino dio inicio cuando se convirtió en el protagonista de la controvertida película Canción del Sur de 1946, una película que ha estado borrada, erradicada y desaparecida porque, según las teorías de aquel tiempo, era considerada una película racista. Película que se interpretó cuando solo tenía 9 años. A los 13 años, y gracias a su trabajo en la película The Suitor to My Heart, en su papel de Jeremiah, él fue uno de los primeros ganadores infantiles del Oscar, una distinción que solo se ha repartido 10 veces en la historia del cine. A partir de aquel momento fue fichado por la empresa del ratón para ser el protagonista de varias cintas más. Bobby Driscoll fue el escogido para encarnar a Jim Hawkins en la producción de Walt Disney La Isla del Tesoro, basada en la novela de Robert Louis Stevenson. Fue la primera cinta del estudio rodada completamente en imagen real. El trabajo de Driscoll en esta película le valió para su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sin duda, el futuro pintaba brillante para Driscoll, si no fuera por una pequeña insignificancia que podríamos traducir como acné. Sin duda, por aquel entonces Bobby Driscoll cobraba a la semana unos $1.750, que al día de hoy serían más o menos $20.000 a la semana por no hacer nada o simplemente por estar disponible. Ya cobraba estos tantísimos dólares. En definitiva, que pasaron los años y poco a poco estos rasgos de niño poco a poco fueron abandonando su delicado rostro. Irónicamente, el último gran papel que este niño hizo fue la voz y el modelo para el personaje de la película de Peter Pan del año 1953. Y sí, también él mismo fue el modelo físico del Peter Pan de dicha película. En un giro inesperado y poco cruel, luego de su participación en dicha película, Disney canceló el contrato que tenía con el artista y nunca más lo volvió a contratar. En aquel año, el acné del actor era tan evidente que ya no podía pasar más como estrella infantil. El mismo año que se estrenó la película animada de Peter Pan en 1953, el actor se vio de patitas a la calle ante la indiferencia de Disney y de Hollywood. Y a partir de aquí
empezó lo que más temía. A sus 14 años, Bobby Driscoll tuvo que enfrentarse a la vida real. Y lo primero que hicieron fue que le sacaron de una escuela que él iba, que era de preparatoria de actores, y le metieron en un colegio público, en el lugar donde jamás fue aceptado. Y realmente nunca se recuperó de haber sido echado por Hollywood. Y le golpeó muy duro. Desde aquel entonces se convirtió en adicto a la heroína y a las drogas. Impresionante. Un joven que lo tenía todo de cara, era la voz de Peter Pan y uno de los niños del cartel de una película de Disney antes de que básicamente lo arrojaran a la calle cuando alcanzó la pubertad. Aunque consiguió pequeños papeles en programas de televisión como Dragnet y Jack White, esto no le llegó para alejarlo del mundo sucio de la criminalidad y las drogas. Por desgracia, se reporta que fue detenido varias veces por posesión de drogas, asalto y robo. Su vida amorosa tampoco mejoró. Conoció a una muchacha, Marilyn Jane Rush, una joven de 19 años en Manhattan Beach, y aunque la joven pareja llegó a casarse y tener 3 hijos, se separaron definitivamente por problemas de convivencia. Los Angeles Times también lamentaba la suerte del muchacho de 24 años que había tenido que ser internado en el Centro de Rehabilitación de Narcóticos de California. Así pues, el joven que interpretaba al niño que no quería crecer no encontró un respaldo en la industria y se mudó a New York una vez rehabilitado en busca de un futuro mejor y más próspero. Pero esto no le bastó, no funcionó. En 1968, el cuerpo de Driscoll fue encontrado en Greenwich Village por unos niños que estaban jugando en un edificio abandonado. No obstante, su cuerpo fue enterrado en una fosa para indigentes cerca de Hart Island, cerquita del Bronx de New York, al no encontrar una identificación o nadie que reclamara su cuerpo. Finalmente murió a la edad de 31 años a causa de las drogas y sucumbido en la miseria como un perro. Tuvieron que pasar 2 años para que su madre diera con el paradero de su hijo fallecido. Finalmente lo pudo reclamar y también se enteró que su hijo había fallecido por una insuficiencia cardíaca a causa del consumo de drogas. Para dar con el paradero de su hijo, ya que ella quería que se despidiera de su padre, el cual estaba sufriendo una enfermedad muy severa y terminal. Años después, su historia fue rememorada de una manera un poco rastrera y sucia en la película de Chip y Chop, en que el malvado de la película, Sweet Pete, vestido como Peter Pan, fue un actor que era el favorito de la empresa, hasta que llegó a la pubertad y se vio obligado a salir de Hollywood. Como broma sobre actores jóvenes, no está nada mal, pero viendo la trágica historia de este desafortunado actor, quizá no hilaron lo fino que deberían.